Queridos amigos en Cristo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Creador y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tengo que amar a ese fariseo. Él ayuna 2 veces por semana. Yo solo ayuno cuando tengo que controlar mi colesterol. También da 1/10 de sus ingresos. E incluso dice todos sus ingresos. Eso es el bruto, no neto. Eso es mucho. Imagínate si todo el mundo hiciera eso. De verdad, imagínese cómo sería el mundo si todos hiciéramos eso. Así que diezmó y ayunó, y probablemente también hizo muchas otras cosas maravillosas. Probablemente memorizó versículos de la Biblia en su tiempo libre, y nunca codició, y llegó a adorar religiosamente, y fue saludado por el sumo sacerdote por su nombre. ¡Qué tipo tan increíble! Y debido a que el fariseo es tan asombroso, podemos preguntarnos por qué Jesús incluso menciona al otro tipo, el colector de impuestos. Pero esto es una parábola, no un relato histórico. Y eso significa que hay una razón para todo. A la mayoría de los que crecimos en la escuela dominical cristiana, se nos enseñó a no gustarles los fariseos. Una de mis canciones favoritas de la escuela dominical tiene el verso: no quiero ser fariseo, no quiero ser fariseo, porque no son justos, solo quiero ser oveja. Y para ser perfectamente farisaíca, permítame agregar que la canción fue escrita por Brian Howard y es la canción CCLI número 454057. Como adulto, la elección entre fariseo y oveja podría ser cuestionable, pero al menos en este día era más honorable ser un fariseo respetuoso de la ley que un recaudador de impuestos malo. Los recaudadores de impuestos eran judíos que conspiraron con los ocupantes romanos de Israel para cobrar impuestos de su propio pueblo. Y como si eso no fuera suficiente malo, la mayoría recargaron esos impuestos y se quedaron con las ganancias. Como tales, vivían vidas extravagantes porque ganaban dinero con sus propios parientes. La parábola nos dice que el recaudador de impuestos estaba en el templo al mismo tiempo que el fariseo. Y el fariseo notó al otro hombre en el templo, lo notó lo suficiente como para saber que era recaudador de impuestos. El gran fariseo reza así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. En el griego dice, como ladrones, injustos, apóstatas, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Siempre me he preguntado por qué el fariseo sintió la necesidad de incluir todo esto en su oración. ¿Acaso Dios no lo sabía ya? ¿Le gustó escucharse a sí mismo hablar sobre sí mismo? Imagino que eso fue. ¿O pensó que necesitaba mencionar su currículum en su esfuerzo para hacer un trato con Dios? Como, oye, Dios, mira lo increíble que he sido. Ahora necesito que hagas esta poca cosa para mí. Seguramente puedo confiar que lo harás después de que todo lo que he hecho para ti. Mientras tanto, el horrible recaudador de impuestos oraba: Dios, ten misericordia de mí, un pecador, sin currículum en absoluto. Y su única petición fue: sea misericordioso. Con todo esto en mente, ¿con cuál de esos hombres te gustaría más salir con tu hijo o nieto? Les voy a dar 3 opciones para esto: el fariseo, el recaudador de impuestos o ninguno. Veamos a manos alzadas. ¿El fariseo? ¿El recaudador de impuestos? Porque tiene dinero, ¿verdad? Ok. ¿O ninguno? ¿A qué bueno para ustedes? Al final del relato, Jesús anuncia que el recaudador de impuestos bajó a su casa justificado antes que el otro, lo que da un giro un poco a todos los que están escuchando esta historia. ¿Qué aprendimos aquí? Primero, Dios no necesita nuestro resumen, porque Dios ya lo sabe. Dios sabe qué experiencias estamos exagerando. Dios conoce todas las cosas que elegimos no mencionar en voz alta. Dios conoce nuestro corazón. En segundo lugar, cuando vivimos nuestras vidas como si no necesitamos a Dios, Dios puede preguntarse por qué nos molestamos a orar, a menos que sea solo una cosa más que queremos agregar a nuestro resumen. Ya lo puedo ver. Reza en el templo todos los días. Y, con eso en mente, es hora de volver al comienzo de la lectura del Evangelio de esta mañana.
A veces nos envolvamos tanto en la historia que nos perdemos la introducción. Así que aquí está el contexto. Jesús también contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Tenemos suficientes historias recopiladas para saber que algunos fariseos hicieron estas cosas, pero esta parábola no se trata solo de ellos. Nosotros también lo hacemos. De hecho, esta tendencia encontró un lugar y un nombre dentro de la disciplina académica de psicología. Se llama desarrollo del ego. Y la principal investigadora sobre el tema fue Jane Loevinger, quien durante parte de su carrera trabajó en mi alma mater, la Universidad de Minnesota. Esto es parte del trabajo de Loevinger. Nuestra tendencia a criticar a los demás para elevarnos a nosotros mismos es parte del nivel delta del desarrollo del ego. En lugar de esforzarnos para lograrlo, tomamos el camino más fácil para simplemente empujar a los demás hacia abajo. Si nos prestamos atención a nosotros mismos, lo escucharemos. A veces nuestra intención es ser gracioso. Es por eso que las bromas sobre rubias son comunes. Uno de mis profesores dijo: los pastores nunca deben contar chistes sobre personas de ciertas etnias, de cierta edad o con ciertos atributos físicos. Pero chistes sobre los hititas son aceptables porque los hititas ya no existen. Pues sí, tenía razón, pero mejor aún no insultar a la gente ni contar chistes a su costa. Empujar a otros para perpetuar la ilusión de que de alguna manera somos mejores puede hacernos sentir mejor temporalmente, pero sigue siendo pecado. Negar el hecho de que somos imperfectos y quebrantados es pecado. No nos gusta esa palabra, pero es verdad. Ese sentimiento de superioridad no solo degrada a otros humanos, también es ofensivo para Dios. No es tan diferente de las personas en Génesis que querían edificar una ciudad y una torre con su cúspide en los cielos y hacernos un nombre. Si somos honestos, debemos admitir que venimos a este lugar los domingos por la mañana defectuosos y quebrantados y a menudo heridos, mientras interactuamos con Dios y con los demás. Y a diferencia de la mayoría de las interacciones que tenemos a lo largo de nuestra semana, esta nos ofrece la oportunidad de confesar nuestros pecados, escuchar palabras de perdón y comenzar de nuevo. Como seguidores de Cristo, sabemos la importancia de esto. Mientras yo acechaba cibernéticamente a Living Christ la semana pasada, encontré esta importante declaración en su sitio web. Esta es una comunidad de discípulos, abrazado por el amor incondicional de Dios y la gracia perdurable. Buscamos transformación y reconciliación en Cristo Jesús, para sanar relaciones rotas en un espacio seguro y afirmativo. Y ya sea que nos identificamos más con el recaudador de impuestos o el fariseo en esta historia, ya sea que podemos abrazar nuestro quebrantamiento o simplemente negarlo. Como escribió Martin Luther, somos mendigos, eso es cierto. Somos mendigos necesitados del amor de Dios, como todos los demás. Y Dios nos ama y valora total e incondicionalmente, no solo cuando venimos a este espacio, sino siempre. Amén.